El tema de hoy es el tema de las funciones. Y personalmente creo que es el tema más importante. Sé que he dicho que muchos son importantes, pues de hecho estamos yendo en lo que realmente importa y no aprendiendo todo sobre todos los temas, porque eso sería demasiado. Pero en el tema de las funciones, cuando uno llega ahí, me parece muy importante porque todo fenómeno de la realidad es una función. Entonces, como a mí me ponen siempre una situación, si yo pienso esa situación como una función, todo se me va a facilitar un poco. Y va a tener que ver, cuando me hablen literalmente de una función y me escriban una función ahí, pero también va a tener que ver con lo que hemos hecho antes y con lo que haremos después. Si uno entiende las fórmulas matemáticas como funciones, entonces se le va a facilitar muchísimo. Ay, se le va a facilitar muchísimo cuando tenga una fórmula de geometría o una fórmula de física o de química, porque uno la va a entender ya mirando, esta es la variable tal, que significa tal cosa, esta es la variable tal, la gráfica se ve más o menos así. Entonces sirve para matemáticas, pero sirve también para otras materias y para interpretar realidades en general. ¿Por qué tan importante? Porque las funciones, a uno le enseñan que las funciones son relaciones entre dos conjuntos. O sea, que acá tengo unos valores y que se relacionan por allá con otros. ¿Sí? Esas son funciones, relaciones entre dos conjuntos. Pero lo cierto es que la relación que hay entre esos conjuntos siempre es una relación entre algo que yo quiero comprender, que quiero conocer, que quiero representar, y otra cosa que afecta a eso. Entonces, este primer conjunto siempre va a ser la X. Y este conjunto siempre va a ser la Y. ¿Y qué pasa con eso? Que la X, todas estas X van a sufrir un cambio en el camino. Y ese cambio se llama F. Puede recibir diferentes letras dependiendo de la realidad que uno esté hablando. En general, al principio uno le llama F. Y las funciones las nombran como F de X. Entonces aquí a veces, en vez de la Y, cuando se trata de funciones, es normal que aparezca Y o que aparezca F de X. Es lo mismo. ¿Qué significa este lenguaje? Pues me está diciendo literalmente lo que va a pasar. Este es el fenómeno, la situación, la realidad observada, lo que yo quiero explicar. Y esto que está acá es eso que afecta a esa realidad. Entonces esto se lee F de X. F que depende de X. O sea, la relación entre estos dos conjuntos es una relación de dependencia. A estas de acá se les llama independientes, variable independiente. Bueno, independiente, no me ocupo. Y a estas de acá se les llama la variable dependiente. O sea que en realidad la cuestión está aquí. Porque estas variables, como son independientes, son arbitrarias. Yo me las puedo inventar, yo puedo colocar el 5, el 10, el que quiera. Pero en cambio estas no son las que uno quiera, porque estas dependen del valor que tenga estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 1 va a sufrir una operación en la mitad y el resultado va a ser el 5. El 2 va a sufrir una operación en la mitad matemática y el resultado va a ser el 7. Esta es, aunque lo estoy diciendo un poco burdo ahí, pero esta es la causa y este es el efecto. Y si yo entiendo eso, eso me va a ayudar mucho a orientarme en las preguntas, porque cualquier situación que se esté planteando siempre va a estar en Y. Y eso quiere decir que yo ya me voy a ubicar tanto en un plano, como en una fórmula, como en una tabla de valores, porque las funciones se pueden representar de diferentes maneras. Se puede representar como una ecuación, es decir, algo así. F de x igual 2x menos 3. Esto es una función. Pero eso también tiene su gráfica. La gráfica de eso se los voy a enseñar a hacerlo sin cálculos. Sería menos 3, cambia 2. O sea, sería por acá. Ahorita no lo voy a explicar, ahorita lo explico más adelante. Esta sería la recta que corresponde a esto. Y también se puede hacer una tabla de valores en donde le dé el valor a diferentes punticos. ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Qué coordenadas tiene cualquier punto? Y cada coordenada va a ir, por ejemplo, 1 con 5, el 2 con el 7, ¿sí? Así. Entonces son diferentes formas de representarlas y todas esas formas pueden salir en el ICFES. Pero debo tener siempre claro que el fenómeno que me estén preguntando, del que estén hablando, siempre va a ser la F, o sea, la Y,
Y su explicación, lo que lo afecta, siempre va a ser la X. Entonces, cuando lo veo en una gráfica, yo generalmente tengo estos valores acá, 1, 2, 3. Estos son independientes, son arbitrarios. Y el 1, cuando lo coloque en una fórmula, el resultado me va a dar acá, por ejemplo, 3. Esto forma un puntico. La mayoría de las funciones tienen infinitos puntos, casi siempre, aunque bueno, hay unas que no. Pero eso lo podemos hacer muchas veces. Y esta operación que sufre acá, pues es diferente. Puede ser una multiplicación, puede ser una potencia. La más básica de todos, y que ya hemos visto un poquito, es la función lineal. 2x más 1. ¿Qué significaría eso acá? Pues que esta x va a ir cambiando, porque ahora tenemos la x va a ser una variable. O sea, la podemos cambiar. Si le damos este valor de 1, porque acá está el eje x, entonces las x van a ser cambiadas por estos valores. 2 está multiplicado por la x, pero ahora le voy a dar el valor de 1. Entonces 2 por 1, 2, más 1, 3. Y de ahí me salió que daba 3. Pero si en cambio ahora la x vale 2, entonces será 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces acá subirá y dará hasta el 5. ¿Sí? De ahí se obtienen los puntos. Y claro, si esto es lineal, esta es una función lineal, pues obtendré una línea. Si esto estuviera al cuadrado, ya obtendría una curva. Si está al curvo, ¿sí? Hay diferentes tipos de funciones. Hoy vamos a ver sobre todo la primera de ellas, la lineal, que es la que más sale. Y cada una de ellas tiene sus aplicaciones. Las funciones lineales tienen que ver mucho con la economía y tiene que ver con todo lo que sea proporcionalidad, o sea, todo lo que se sirva se puede hacer con una regla de 3. Recuerden que en una regla de 3 uno tiene una constante de proporcionalidad, es decir, una variable y la otra es el triple, por ejemplo. El triple de esta es esta. Cada vez que yo tengo el triple o el cuádruple o un medio de X, lo que sea, esas siempre van a verse así como líneas, porque tienen algo constante, siempre se multiplican por lo mismo. Pero antes de empezar con las fórmulas y las ecuaciones y todo eso, entonces hay que aclarar algo, y es que, por ejemplo, si a mí me estás diciendo los costos de una empresa, entonces me van a mostrar algo así, C de X. Y acá me van a decir, por ejemplo, los costos de la empresa son 3X más 10. Más allá de cómo se vea eso en una gráfica, yo debo entender siempre que esto que están analizando siempre va a ser la Y y siempre va a ir en cuando esté graficado, los valores que me den acá. Y que esta X siempre va a ir en el eje X. Y siempre debo ser capaz de interpretar en el texto del problema qué es X y qué unidades tiene, y qué es X y qué unidades tiene. Entonces, un problema que tenga a esta función diría, los costos de la empresa están dados en dólares, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que los costos de la empresa van aquí y que van a estar escritos en dólares. Corresponden a la siguiente función y siempre me aclaran qué es la X. Entonces me dice, donde X es tal cosa. Entonces, donde X es el número de productos, por ejemplo, el número de productos vendidos. Entonces significa que acá voy a tener todos estos valores y ellos van a significar el número de productos. Que a mí me colocan en vez de la X una N. Cuando es en economía, muchas veces ponen eso, N. Pero yo al verlo ya debo interpretar que esa N, X, Z, T, el tiempo, por ejemplo, siempre va aquí también. Esa va aquí y que el fenómeno del que me están hablando va acá. Entonces, cada vez que a uno le preguntan, dice, no sé, la reproducción de una bacteria, pues no me tienen que decir nada más, yo ya sé que eso va acá. Luego me van a decir de qué depende, pero el objeto de interés del estudio del fenómeno de la realidad va acá. Listo, esta X va a ir en número de productos, un número de productos, y esta va a ser en dólares, CDN. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando me preguntan sobre eso? ¿Cuál es el costo? O sea, N y CDN, por ejemplo va a ser una N, apliquémosla. Si N vale 1,
para este número. 1 por 3, 3. Más 10, 13. O sea que se tiene que encontrar por acá con un 13. Si n vale 2, estoy haciendo C y la n que valga 1. Si la n vale 1, entonces me va a quedar 3 por 1 más 10. Y 3 por 1, 3 más 10, 13. ¿Sí? Y puedo hacer eso indefinidamente, lo que yo quiera, las veces que yo quiera. C de 2, entonces va a ser 3 por 2 más 10. O sea, 3 por 2, 6 más 10, 16. Puedo hacer C de 3 y lo puedo hacer indefinidamente. 3, y ahora miren que lo único que está cambiando es lo que está dentro del paréntesis. Le estoy dando estos valores.